entonces sí, no se entienden uno al otro. Por los tipos de modismos que existen Por ya. los modismos, por la cuestión de la tecnología. O sea, tú pregúntale a cualquier persona de 80 años si sabe lo que es stalkear. Bueno, sí, pero imagínate cómo sería. Bueno, hay videos donde se habla de que hay agujeros de gusano, de repente que abren la puerta, por ejemplo, y ya están en un futuro. No, eso no es un agujero de gusano, esos son vórtices. Ah, bueno, los vórtices. Son vórtices porque los agujeros de gusano o el famoso puente Einstein-Rosen es otra circunstancia, una cuestión espacial donde se supone que se comprime en un momento del universo. Ajá. Y hay una entrada y una salida. Ok, o sea, eso sí se puede. Eso es una teoría. Bueno, pero ahí... Eso es una teoría, nadie lo ha podido comprobar y está en el espacio, no está cayendo. Hay un video supuestamente en las redes que anda corriendo, no sé si lo has visto. Pero son las redes, o sea, bueno, hay que leer un libro de física y vas a ver que no, o sea, pero es impactante, fíjate que me causó mucha ansia porque en este video el chavo según tiene los mismos tatuajes, las mismas cicatrices y cuando viaja se toma las fotos con su futuro él, que ahí es donde entra algo, que la misma materia en el mismo espacio no debería existir, ¿no? No, además, o sea, te estás sacando una foto con ¿qué? ¿Un celular? Ajá. O sea, ¿sabes cuánto cambia un celular de 5 años para acá? Ah, bueno, sí, incluso hasta la pixeleada, ¿no? O sea, ¿cuánto? Entonces, hace 10 años el celular era unos... que dices, no, eso no me cuadra, el lenguaje, la tecnología, las formas, la vestimenta, o sea, es algo que hay que tomar en cuenta, que a veces nos dejamos llevar, ¿no? Por el ímpetu de que, oye, dicen que si viene y ya puso muestras y etcétera, etcétera, pero... Si pones atención en los detalles, dices, no. Bueno, los que saben, ¿no? Los que pueden llegar a leer, y no es porque eche yo de menos a los canijos que no saben leer, ¿no? Universitarios hoy en día, por ejemplo. Sí. Pero pues no cualquiera puede leer. Precisamente por eso, pues hay que leer. Es tan sencillo como eso. Pónganse a leer. ¿Sabes qué es lo complicado? Que sí pueden leer los mensajes de texto y redes y todo, pero no pueden leer un libro. Ándale, algo así. O sea, pueden pasarse horas leyendo memes y memes. Salió un meme precisamente de eso, de ay, te ponen a leer 8 páginas en PDF para tu examen y sufres, ¿no? Pero sí te puedes pasar 3 horas leyendo los comentarios de peleas en cualquier meme, ¿no? Dices, no, pues sí, es cierto. Sí, lo ven. ¿Qué onda con la banda? No puede ser. Fíjate que si tuviéramos esa costumbre de en lugar de meterse al baño con el celular, con un buen libro, sí, sería diferente. Oye, si te vas a meter con el celular, pues mínimo, hay libros de descarga, o sea, los puedes descargar acá y estarlos leyendo. ¿Sabes qué? Yo creo que hoy es más importante que resuelvas tu duda preguntándole a algún buscador que tú investigarlo, ¿no? Pero bueno, señoras, señores, bienvenidos a Platica Poblano. Creo que nos estamos metiendo un poquito más al tema. Ustedes disculparán que ya llevamos casi 3 minutos hablando como locos aquí, pero los temas que estamos tocando antes de entrar al aire eran importantes. De hecho, eran cuestiones personales que tenemos algunas dudas sobre física cuántica, que no somos expertos, quiero aclarar, pero es importante saber todo este tipo de cosas porque es importantísimo para toda nuestra vida y de hecho para todo, casi. Le doy la bienvenida a Liz de Inicia, que se encuentra con nosotros aquí en la hora de la tamaliza. Muchísimas gracias, Liz, por estar con nosotros. Disculpa que nos aventamos 3 minutos de programa y hasta ahorita estoy presentando. Y no me avisaste. Bueno, pues hola, ¿qué tal a todo nuestro querido auditorio? Pues aquí miren, ya nos cacharon en la cotorreada, en la intro de la tamaliza, hablando de todo y al mismo tiempo, ¿no? Pero pues qué bueno que están con nosotros una vez más. Y bueno, hoy sí no tuvo oportunidad la abogada de estar aquí presente, pero bueno, les envío muchos saludos y la próxima emisión pues estará con nosotros nuevamente. Ojalá, porque sí, a veces es importante tener visiones distintas de todos los temas, porque si no, no sería rico estar hablando solo con... Sí, así como que la discusión es lo que nos enriquece, ¿no? Sí, claro, y de hecho aprendemos más a veces, de lo que se discute en la mesa que de lo que uno sabe. Sí, afortunadamente sí. El asunto de tener distintos puntos de vista sobre un mismo tema es lo que lo hace enriquecedor y lo que nos puede llevar pues, a conclusiones más sanas, ¿no? La cuestión del yo pienso, yo creo, pero también el otro, además el otro sabe más y entonces podemos llegar a conclusiones muy buenas entre todos.
Sí, pero bueno, vamos a incluirlos al tema. A todos ustedes que nos están viendo, muchísimas gracias por estar aquí en la hora de la tamaliza por Platica Poblano. Pero estamos hablando sobre, empezamos hablando sobre los nuevos avances y las nuevas formas que quieren hacer para terraformar Marte. Así es, y de la circunstancia de que la lógica indica que es como más viable, o tendría que ser más viable o más importante resanar o rescatar lo que tenemos acá en la Tierra, porque aquí vivimos. Sí. Pero se están destinando demasiados recursos para esa cuestión de la investigación, la terraformación, los modos de trasladarse de un lado a otro, etcétera, etcétera, que hay allá en Marte, que el asunto de tratar, por ejemplo, de limpiar los océanos o de cambiar nuestra economía, que sería el punto clave, creo yo, ¿no? El cambio de la economía lineal que tenemos a una economía circular, que se está poniendo muy de moda el término, pero el término pues ya es como bastante ancestral, ¿no? O sea, consumir, utilizar, reciclar, ¿no? Y así es todo el ciclo que ha existido durante casi toda la cuestión esta de la humanidad. ¿Qué te gusta? Como de la revolución industrial, ¿no? La primera, desde 1800, 1700 y tanto para acá. Más o menos. Ahí empezó, ahí fue un cambio totalmente enorme, diferente. ¿Y sabe dónde empezó más? Yo recuerdo, yo no lo recuerdo, pero yo sé que, por ejemplo, eres Highlander. Cuando en algún momento en la historia de hamburguesas, por ejemplo, esta famosa tienda McDonald's, abre por primera vez, por ejemplo aquí en México, se cuenta que la gente no quería tirar la bolsita, ¿no? Que eran bolsitas de papel, que en ese tiempo te entregaban pues, la hamburguesa, el refresco y todo, en bolsitas de papel, con la servilleta, el logotipo de McDonald's. Entonces la gente no quería tirar, o sea, fue la primera vez en mucho tiempo que las calles se veían limpias. ¡Ah, qué bien! Porque era totalmente nuevo que a una empresa le pusiera a sus servilletas y a su papel un logotipo. Mira. Entonces la gente guardó durante mucho tiempo esas servilletas, durante mucho tiempo esos papeles, ¿no? Donde venía envuelta la hamburguesa. Hoy tenía su cerro de servilletas y sí, todo. Claro. Dije, ya voy a usarlas, ¿no? Bueno, hoy quisiera comparar ese momento con los que van a tomar café, ¿no? A ciertas cadenas de café, pero no puedo compararlo así porque ahí agarramos el azúcar con la marca, pero es para ocuparla en otro momento, no es porque queramos guardar la marca, ¿no? Sí, no, te la llevas, pero pues la ocupas, ¿no? Bueno, pero con esta historia sobre la hamburguesa, ¿por qué nos habla? Fíjate, la cuestión del reciclaje y de la economía a la que estamos acostumbrados ya desde hace muchas generaciones, el utilícese y deséchese. Pero es lo que ha llenado de basura el mundo. Hay muchísimos grupos que se encargan ahorita de tratar de descomponer el planeta, por así llamarlo, por así decirlo, que están creando campañas totalmente de reutilizar los productos plásticos, sí. o definitivamente no usar productos plásticos por la muerte tan abrupta que hay en los océanos, por las aves y por todo lo que esto conlleva, ¿no? Porque sí. Incluso hasta crear esos productos plásticos es señal de que hay una contaminación horrible sí. en las fábricas por la contaminación. Y no vamos lejos, ¿no? O sea, aquí en el estado de Puebla, los que conocen las áreas de las fábricas podemos corroborarlo, ¿no? O sea, el río, por ejemplo, la Toya que baja, que viene ya puerquísimo, sí. que, mire, o sea, de verdad, híjole, no quería hablar políticamente hoy, ¿verdad? Pero de verdad es que todo nos lleva a esto. Es inevitable. Pero las autoridades que se encargan de checar la regulación de desechos tóxicos de estas empresas, pues no sé si no están haciendo su chamba o se hacen de la vista gorda o las dos, porque pues las fábricas siguen tirando sus desechos, las aguas que corren de colores, ¿sí? ¿no? Entonces no puede ser que digan que las fábricas tienen su procesadora, que a lo mejor sí la tienen, procesadora de agua. Y una pregunta, ¿qué no funciona o qué? No, es que ¿sabes qué descubrimos? Estamos hablando con unos activistas Ajá. que se encargan de checar toda esa zona de fábricas por donde baja el río, donde ellos comentan que sí echan a andar las máquinas solo cuando tienen supervisión.
Pero, típico, eso es típico. ¿sabes qué es lo que me llama más la atención? ¿Qué? Bueno, no sé si los servidores públicos o la gente que se encarga de revisar estas fábricas o les falta conciencia o les falta inteligencia. Porque si tú te vas a un lugar donde está trabajando una bomba, pero donde sale el agua, la tierra incluso ya tiene un color diferente, quiere decir que el agua no está siendo tratada. Obvio. Pero o les llegan al precio o qué pasó, ¿no? O sea, ¿por qué se sigue haciendo esto? Eso es algo que es muy común en muchos lados del mundo, Sí. y en otros no. Y entonces uno se pregunta, ¿exactamente qué se debe? ¿A la circunstancia gubernamental en sí? ¿A la circunstancia de la educación moral que tenemos en este caso en México? Hay otros países, pero centrémonos en México, ¿no? En Puebla, este asunto de la conciencia de saber que hay algo que está mal y que nos está dañando a todos, y aún así no hacer nada. Por la circunstancia que tú quieras, ¿no? Por el hecho, como dices tú, que le llegan al precio, por la flojera de hacer el trabajo, porque tienen otras indicaciones y eso no me toca a mí, no sé, cualquier circunstancia que le quieras poner, ¿no? Pero el resultado en general es lo mismo. Hay algo que nos está dañando como sociedad, nos está dañando como seres vivos, nos está dañando a la región y por ende al planeta en sí, y no hacemos nada. Pero así como usted estaba diciendo, ¿Qué pasó? ¿no sería más práctico a todas nuestras autoridades mundiales? Hoy vamos a hacer un llamado, saludos también a todas nuestras autoridades mundiales, Sí, que nos hacen el favor de vernos y compartirnos. Pero ¿no sería más fácil pues invertirle esa lana en lugar de los viajes espaciales? Sí, es como lo lógico, ¿no? De pensar, Pues le invertimos una lana, no sé, a los ríos. por ejemplo, ¿no? Saneamiento de ríos a nivel mundial. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que es muy capaz y que ha estado creando, incluso estoy leyendo la vez pasada, donde hay creo que es de Perú, creo que sí, Perú, donde hay un señor que creó un líquido como tipo jabón y que lo aventó al río, y ese tipo jabón, que era una bacteria que según después explicó, se comía todo lo plástico y la basura del río. Y lo echó durante un mes, todos los días, y el río hoy, bueno, más bien el lugar donde lo aventó, que fue su prueba, hoy pues ya tiene vegetación, ya tiene animalitos de nuevo, ya animales fueron a comer a las orillas de este lugar, o sea, están regresando a su hábitat natural. Oh, qué bien. Él cuenta que pues sí es algo costoso crear eso, y que a él le costó pues pelearse durante mucho tiempo, incluso perdió familia y perdió casas y todo, porque pues los gobiernos no quisieron entrarle con la lana hasta después, pero que logró hacer eso. Y él pide el apoyo a todos los gobernantes que pues le inviertan a su producto, que le inviertan a su investigación. ¿Y ya le invirtieron? No, fíjate. Sí, lo creo, porque también hay varias circunstancias o reseñas que puedes encontrar en internet acerca de distintos inventos o creaciones de mexicanos para aplicaciones diferentes, ¿no? Hay uno que tiene que ver con la utilización, por ejemplo, del agua para que se utilice como combustible, ¿no? Para que ya no tengas que cargar gasolina en los autos, por ejemplo, ¿no? Allí hay otros así que han ido, apenas vi, no me acuerdo, híjole, si no te daría la página, pero están promocionando algunas bolsas que, bueno, parecen bolsas de plástico, y te explican ahí que no es de plástico, sino que es de un almidón especial y que está hecho para vivir nada más unos días. Entonces no pueden tener así super mega producción, porque necesitan acabársela pronto, porque a los 28 días se degrada y vuelve a ser material orgánico, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre esto. Por ejemplo, y así. Y para la construcción de este tipo de podemos cosas. hablar de muchas cosas que se han hecho, que la gente en general, mexicanos y de otros países, sí le han estado echando ganas para transformar la circunstancia, pero no resulta. Y no resulta por lo mismo que estás diciendo ahorita, porque los que sí tienen el poder, los que manejan el mundo, llámese gobierno, llámese megaempresas, llámese como se llame, pues no les interesa. Ellos obtienen su ganancia de otra
de otra forma, que es la forma en la que se ha estado destruyendo o degradando el planeta, y no están dispuestos a dejarla. Y ahí es donde volvemos a hacer la pregunta, ¿y la inteligencia humana? Bueno, sí, pero imagínate ¿Qué pasó? que logren ir a Marte, por ejemplo, al Volvemos a planeta Marte. rojo. Ok, vamos a volver a Marte. ¿Sale? Supongamos que sí logran llegar. Vamos a pensar. ¿Sale? La pregunta es lo que estábamos comentando. Bueno, no sé si salió al aire, pero ¿Quién sabe? A ver. pero lo que estábamos comentando era, cuando lleguen a Marte, ¿qué van a hacer? O sea, yo creo que por la distancia habitual, normal, no creo que lleguemos a Marte todos, ¿no? O sea, yo no me veo en Marte, por ejemplo. No. O sea, La ni teoría dice que no. ni yo creo que mi hijo, ni mi nieto, ni mi bisnieto pueden llegar a Marte, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que Marte sea sustentable? ¿Y por qué lo están haciendo ahí? Ándale, ¿sabes? ¿No? O sea, a lo mejor por cambios climáticos te puedes acostumbrar a que los fríos sean muy fríos o las noches sean muy frías y los días de calor sea igual frío porque pues, no llega mucho sol allá. Pero, ¿qué pasará? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esperarse a tantas generaciones para lograr terraformar Marte? No sé. ¿Es narcisismo humano? Porque eso No lo sé. da mucho de qué hablar, por ejemplo. O sea, ¿cuántos miles y miles de millones de dólares, de pesos, de yenes, de todo lo que se le pueda invertir, tienen que gastar para poder lanzar una nave allá? Sí, la verdad es que no hay mucha coherencia, sin embargo, también hay que estar consciente de que hay mucha información que no nos llega a los que estamos acá abajo, ¿no? Y que se queda en la parte de arriba. Sí. Hace no mucho estaba escuchando un programa de la BBC de Londres donde hablaban de una cuestión histórica, ¿no? Del asunto de un programa que existe en los Estados Unidos y que es específico para la protección del gobierno. Búnkers y todo lo que quieras, ¿no? Y lo que alegaban en ese entonces, que fue en la época de la Guerra Fría, era que era muy importante salvar la parte gubernamental. No importa quién fuera, o sea, qué tipo de presidente, qué consejero, o sea, no importa. La circunstancia era que fueran salvaguardados. ¿Por qué? Porque en caso de que hubiera ya la cuestión de estaban teniendo la guerra de la bomba nuclear, después del desastre, o sea, porque obviamente ellos se iban a salvar, alguien tendría que dirigir las acciones y tener el conocimiento y el control y todo el rollo. Entonces, por eso les era tan importante y crearon un programa especial que hasta la fecha está vigente, y estos búnkers ya obviamente ya no son secretos, se sabe la instalación y toda la cosa, o sea, ya es algo como más conocido, pero en ese momento no. ¿A qué va esta plática? A la circunstancia de que no sabemos lo que están planeando allá arriba. En el momento en que ellos tienen una cierta información y por lo tanto toman ciertas acciones previendo esa acción, y que a nosotros no nos llega la información. Imagínate, estamos hablando de 2020, acaba de pasar esa información de algo que sucedió en la Guerra Fría. Sí, entonces la pregunta es, ahorita, ¿qué tanta información se tiene como para que estén haciendo proyectos de esta naturaleza preferibles a la cuestión de invertirlo acá en la Tierra, que es el lugar donde estamos viviendo? Que la lógica diría que tendría que ser acá. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué? No sé, quizá estén vislumbrando alguna circunstancia y prefieran ir para allá. Ahora, sí es cierto, la pregunta es, ¿en qué tiempo va a estar esto? O sea, eso no lo van a hacer de un día para otro. O sea, terraformar un planeta en 20, no sé, muchísimo tiempo. Sí, claro, o sea, incluso nada más un estado, ¿no? Aquí. O sea, ¿cuánto tiempo le tomó a los españoles crear lo que es Latinoamérica? Bueno, y los otros que llegaron, ¿no? Pero, ajá, sí, o sea, ¿qué tiempo te tarda en modificarlo, no? O sea, bueno, tomando en cuenta que había cristianos aquí, ¿no? Salvajes. Mira, no sabemos si allá hay salvajes, ¿no? Vamos a pensarlo de esta manera, de un ejemplo muy palpable, ¿no? Okay. Volvemos a la circunstancia que decíamos, ¿cuándo empezó a cambiar la economía en la revolución industrial? A partir de ese entonces comenzaron unas emisiones enormes de dióxido de carbono a la atmósfera, y de ahí para acá no se han detenido. Eso es exactamente lo que está causando tanto problema en la Tierra. Ahora, ¿qué tiempo llevamos? ¿200 años? Bueno, un poquito menos, ¿no? Bueno, ponle tú, vale, 200. 150 a 200 años. Y todavía existen las condiciones atmosféricas en general
para que sigamos viviendo, ¿no? Sí. Eso significa que ya llevamos 200 años intentando cambiar nuestro planeta, a lo mejor no queriéndolo, pero lo estamos haciendo. Sí, claro. Y no acabamos de hacerlo. Entonces, ¿en qué tiempo van a cambiar O sea, un nada más planeta por la- externo que además es mucho más grande y que tiene unas condiciones muy diferentes por la distancia del sol, bla, 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 bla? El Entonces, agua y todo, no existe, ajá, sí, hay, todo ese rollo. O sea, sí, sí. ¿Cómo en qué tiempo piensan hacerlo? Pero sería muchísimo mejor que, como dice, se le invirtiera a la tierra. Mira, yo creo que sería más Ya importante, vivimos. y yo creo que esto no lo han visto, yo creo que es por el narcisismo humano, que Es quiere posible. sentirse dueño de incluso hasta el universo, ¿no? Pero Es posible. yo creo que sería más importante para nosotros los terrestres, los humanos, hablando en general de aquí, que me gustaría leer una historia que diga, ¿saben qué? Este cuate salvó el mundo, o salvó el mundo acuático, o salvó cosechas, o salvó, ¿sabes qué? Detuvo por completo el exterminio de cierta especie animal. Sí, eso sería genial. ¿Cómo? Ah, pues porque Sí, le invirtió un montón de lana. ¿Sabes qué pasa? Que la gente que es activista, yo recuerdo mucho la historia de una que cuidaba orangutanes, creo era simios, que lo plateados. Gorila. Ajá, no me acuerdo. Bueno, no sé si te refieres a la misma, pero esa historia fue muy famosa. ¿Qué Una le- que cuidaba gorilas. Que la mataron por cuidar a los gorilas. Porque ¿Sí es la eran los misma? gorilas, sí. Ah, pues órale, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí recuerdo que había una mujer que hacía eso, cuidaba a los gorilas y por tratar de salvar. Bueno, incluso aquí en el estado, ¿no? Regresándolo, te digo que no es imposible no meter la política, pero Pues ¿a son cuántos los del poder, son los que activistas? tienen que tomar decisiones y Claro, no lo hacen. ¿a cuántos activistas han metido a la cárcel? ¿A cuántos activistas han sido asesinados porque quieren defender la tierra, por ejemplo, ¿no? Y gente que se siente en el poder. O sea, eso es diferente hacer esta aclaración. Que se siente en el poder, más no que tiene el poder. O sea, que se siente en el poder, manda a hacer este tipo de salvajidades. Entonces, si con cosas pequeñas aquí, por ejemplo, en el estado, cuidar un cerro, que es el cerro de Malucan, no se pudo cuidar porque los gobernantes pues ya lo habían vendido y es lana para ellos. Entonces, Yes. imagínate, ¿no? Que les digas, hoy tienes que invertirle para salvar el cerro, pues van a decir, como estás loco, yo no voy a gastar dinero. Sí, Pero sí puedo gastar dinero para apoyar un viaje a Marte, por ejemplo. sí, es parte de la ilógica, o sea, hay que darse cuenta, a mí se me hace un tan tonto como el punto de que tú tienes una casa, tú vives en una casa y esa casa de repente pues no la pintas, esa casa pues no la barres, no la limpias y con el tiempo se empieza a ver cucarachas, empieza a ver ratitas, empieza a ver una grieta, se empieza a descascarachar la pintura vieja, se corroe la parte del techo porque no la impermeabilizas, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues tú ganas bien, trabajas bien y todo el rollo, y resulta que tu ingreso extra después de comer, vestir y lo que necesites, pues empiezas a pensar en comprarte otra casa, ¿no? Y esa casa te va a salir, no sé, en 3 veces más caro. 3 veces más cara, 4 veces más cara, Sí, ¿no? sí. Cuando tu casa está bonita, pues sería como más lógico, más simple, pues agarrar una escoba y limpiar tu casa, ¿no? Que creo que a lo mejor... Echarle insecticida y alejar a la fauna nociva, no sé, echarle una pintadita y... además es tu casa, ahí vives, no necesitas otro lugar, ya lo tienes, ahora lo que tienes que hacer es cuidarlo, si ya lo descuidaste, bueno, tienes que ver la forma de arreglarlo, en vez de estar pensando en comprarte otra casa. Que sería muchísimo más barato a lo mejor a futuro cuidar esos pequeños detalles, por ejemplo, como lo mencionas de la casa, que si se me cae y empieza a hacer una grieta, pues me sale muchísimo más económico repararla en el momento Así es. que después tratar de repararla ya cuando esté madreada. Claro, No, aunque entonces- aún así vamos a pensar en términos de cómo tenemos el planeta, porque no es de ahorita, ya está bastante madreadito nuestro planeta, ¿no? Aún así, te sale mejor quitar la cuarteadura, a lo mejor te sale más caro que al principio, pero te sale mucho más barato Que hacer otro, que terraformar otra madre, ¿no? otra casa, ¿no? Y todo el rollo, o sea, eso es lo lógico, porque además ahí vives, digamos, ya no tienes dónde vivir, entonces sí tienes que pensar en otra cosa. ¿Te imaginas cómo hubiera pues, sí, estado ahorita con esta bronca de la pandemia que llegó con la COVID-19? Que en lugar de invertirle todos esos miles y millones de pesos a ese proyecto que es terraformar Marte, se le invirtieran a buscar una vacuna.
Por ejemplo, ¿no? ¿No crees que la vacuna ya hubiera estado a los 2 meses, 3 meses? No lo sé porque, digo, yo no soy investigadora, no soy bióloga, no soy científica. Pero tendrías más recursos para jalar más gente y contratar entiendo más que cerebros, la ¿no? cuestión de la investigación y el manejo de los virus es algo que lleva tiempo. No sé qué tanto tiempo realmente se necesitaría, pero sé que se necesita tiempo. Lo que me queda muy claro es que, por ejemplo, no sé cuántos millones se hayan gastado en el último viaje a Marte o en la construcción del explorador que van a enviar o ya enviaron, no tengo bien el dato. El punto es, todo ese dinero no se le pudo haber inyectado, por ejemplo, a la circunstancia, tan solo en Puebla, no nos vamos a pensar en Puebla, a la industria pequeña, a la microempresa, a las medianas empresas, para que no quebraran y para que nuestra economía no estuviera tambalándose ahorita, por ejemplo. Sí. Pues por supuesto que sí, y de hecho sobraría un montón. Y así, si el problema realmente del COVID-19 ha sido mundial, bueno, pues a nivel mundial sí se tienen recursos para este tipo de cosas, porque si hay recursos para una contingencia como un tsunami, como un huracán, etcétera, etcétera, esto es una contingencia, una contingencia de salud. Que los gobiernos hubieran encerrado a todos voluntariamente a fuerza en su casa durante ¿qué son? ¿Los 40 días? La cuarentena normal. Vamos a pensar 40 días. Sale 40 días, los encierran a todos forzoso, pero con su respectiva despensa semanal, así como tipo Cuba, que creo que lo mencionamos en un programa pasado, donde no sale nadie. O sea, ¿qué necesitas? ¿Agua? Ahí te va, te la mando. Ahí está el agua, ahí está la comida. Jabón, sí, lo que no quieras. Estás generando, no tienes dinero. Bueno, pues ahorita el no gobierno tiene lujos, para ¿no? subsidiar servicios. Ajá, no te voy a dar lujos. Pero te vamos a dar lo necesario para que vivas durante 40 días. Sí, que vivas, que comas, que estés tranquilo, que no te preocupes por nada, pero que estés allá adentro. Eso sí, no sales, tienes que estar allá adentro, ¿no? Y si sales es cárcel, ¿no? Ahí sí, pero es que sabes que también... ¿no? Pero ¿cómo le hacemos en un país como el nuestro, donde te dicen enciérrate, pero pues tú necesitas comer, tu familia necesita comer, si hay alguna enfermedad que no necesariamente tiene que ser el COVID, hay un montón de enfermedades más, necesitas medicina, y además en estas fechas, por ejemplo, en las que pasaron, el gobierno no te perdona, tienes que pagar agua, tienes que pagar predial, tienes que pagar lo que tengas que pagar, luz, tus impuestos, etcétera. Tus luz y todo. Entonces, ¿cómo le haces? ¿De dónde sacas el dinero? Fíjate que yo creo que ahí esa inversión sería muy buena. A lo mejor México tendría un déficit totalmente, se vería en la creación del Producto Interno Bruto, donde no habría ganancia, donde no habría nada de esto, pero tendríamos una población sana. ¿Sabes qué pasaría? Sí. No, pues ya con eso, tu recurso humano es lo principal. Es invaluable. Para todo. ¿Sabes qué va a pasar? Que el día de mañana que encuentren la cura, o que ya la tienen, en teoría, y que, ¿sabes qué? Pues ya está la cura, van a ir a sus casas a colocarle la vacuna a cada uno, y por aquí se acaba de terminar las vacunas y ya pueden salir a hacer lo que tengan que hacer, o sea, retomar la vida normal. Sí. ¿Sabes que a partir de ese momento México podría crecer? Porque pues la entraría con un chingo de ganas, ya no estamos enfermos, y a lo mejor no se gastó lo que se tendría que gastar como estamos ahorita así, se hubiera ahorrado muchísima lana. Pues se hubiera, pero esas cosas ya no pasaron. Y volvemos a la misma, es que es la misma circunstancia, si te fijas, de lo que hablábamos al principio, la cuestión de, por ejemplo, por qué no se puede aprovechar todas las investigaciones que ya se hicieron y todos los inventos que ya hay para sanear la cuestión de los ríos, para crear otro tipo de fuentes de energía más económicas y además que no tengan que ver con la destrucción del medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso ya está. Ahora, ¿por qué no se aplica? ¿Por qué no se hace? Pues creo que tiene que ver con la misma actitud, la misma forma, los mismos malos intereses, malos planeamientos, porque pues sí se pudo haber hecho eso, ¿no? El asunto de que se pudo haber gastado toda esa lana que se está gastando en tonterías, perdón, pero pues, o sea, cosas que no son realmente necesarias en este momento. Imagínate que para cosas que sí, para las personas. Le metieran el presupuesto para, mira, primero conocer al 100% nuestro océano. Que el océano supuestamente está nada más explorado un 10%, en teoría, ¿no?
porque pues no saben que, o sea, en verdad si es el 10% por toda la cantidad de océano que hay, ¿no? Pero es un número... Es un aproximado, aproximado. yo creo que es más una metáfora de decir que hay mucho Ajá. todavía por descubrir. Pero te imaginas que en verdad se pusieran a construir algo así, como en lugar de naves espaciales, naves acuáticas submarinas. Entonces, y a lo mejor que hay teorías medio locas, ¿no? Que los hay, que ya hay ciudades acuáticas bajo el mar. Pero de verdad sería bueno explorar, ¿no? ¿Te imaginas otro tipo de camarón, por ejemplo? Puede ser, Más grande, así, ¿no? Chingón. como las acamayas. Sí, no, así una chulada. No, pues sí los hay, son las acamayas. No, pero así, grandote, sí, chingón. Ya tienes hambre, ¿verdad? Sí, ya tengo. Pues me hacen así, chipocladas. Ah, sí, no manches, así Al mojo chidas, de ajo. con el mojo de ajo, así, con sus cebollitas y todo. Sí. Bueno, no habría cebollitas, pero habría algas, ¿no? Por ejemplo. Sí, no sé. Algo rico así. No sé, o sea, otro tipo de mojarra, por ejemplo, que es mojarrota, sí. Ah, eso es un delfín, no inventes. Bueno, que sea mojarra. No, es algo precisamente, volvemos a lo mismo, o sea, hay cosas que no se explica aún, o sea, esos recursos se pueden destinar más aquí a la tierra, a limpiarla, a explorarla, a saber, a investigar y que a estar yéndonos para otro lado, ¿no? Bueno, yo creo, supongo que carezco de mucha información, pero independientemente de eso, fíjate que estaba antes de que se me vaya la idea, perdón, ahorita ya tienes la palabra, el punto de un tuit que mandó Elon Musk, que apenas fue declarado el hombre más rico de la Tierra, y que él vuelve a retuitear algo que ya había escrito hace tiempo, ¿no? Que la mitad de su dinero la tiene invertida para aquí, o sea, el mensaje es: la mitad de mi dinero está en la tierra y la otra mitad está fuera de la tierra. O sea, en la tierra para tratar de hacer mejor la vida para la gente que vive acá, de alguna manera y de la forma en que yo pueda contribuir, y la otra mitad está allá afuera en las exploraciones espaciales, por si algún día lo necesitamos. Ese es su tweet, ¿no? Entonces, si todas las gentes que tienen la lana, o que tienen el poder, o que de alguna manera sí pueden influenciar cosas importantes en la Tierra, lo hicieran, pues otra cosa sería, ¿no? Sí, sería bastante importante escuchar. Bueno, me gustaría ver en algún momento que, por ejemplo, un Slim que dijera: ¿sabes qué? Pues tengo la telefonía y tengo las otras empresas, pero como quiero apoyar a todos, la telefonía es gratis durante 50 años. Puede ser, por ejemplo, ¿no? Pero mi negocio va a ser todo lo demás. O sea, ahí sí te voy a chingar en el Electra, tus pagos más chiquitos, pero te voy a chingar más bonito. Pero no, ¿sabes? Pues mira, la onda sería que no pensar en chingar a nadie, porque eso es lo que piensan los de arriba. El punto sería, apenas también no tiene mucho que hicieron un especial porque fue el aniversario luctuoso de Nikola Tesla, que fue un genio, de los últimos genios que ha tenido la humanidad. No quiero decir que no haya gente un viajero del tiempo importante. También se dice. Pues dicen, la realidad muestra otra cosa, que eso fue un personaje normal que nació, vivió, inventó y murió. Eso es lo que dice, ¿no? La historia. La cuestión es que este señor hizo mucho trabajo de investigación con la cuestión de la electricidad y llegó a la cuestión que tenemos actualmente, el hecho de tener cuestiones inalámbricas y la transmisión del internet, del wifi, de todo eso, se debe precisamente a Nikola Tesla. Entonces, bueno, el caso es que se hizo apenas un programa por su aniversario luctuoso y una de las partes importantes, que es el motivo del comentario, es el pensamiento que tenía él, el asunto de que todo lo que pueda ser descubierto, transformado y aplicado para la humanidad debe ser para el bien de la humanidad, a favor de la humanidad. Bajo este pensamiento, él pensaba que se podían crear diferentes aparatos. Él pensaba en unas torres, pero bueno, la idea era crear cosas para poder distribuir la electricidad gratuitamente a todo mundo, porque él pensaba utilizar los canales terrestres y la atmósfera, y él pensaba, ¿de quién es la atmósfera? Pues de todos. ¿De quién es la Tierra? O sea, la tierra sí, donde crece el pasto, no tierra planeta, sino tierra de quién es de todos. Entonces, si la electricidad nos ha sido dado como un regalo del universo, tenemos derecho todos a usarla. Entonces, su idea era esa, el compartir, el hacer y el regalarle al mundo, sin ninguna circunstancia de hecho, creo por que eso varias lo mandaron a torres, volar.
creo varias Precisamente torres por eso. para mandar y que hizo pruebas, ¿no? Donde sí la electricidad llegaba, pero pues no le convino a algunos gobiernos. Ahí fue A donde ninguno. se habla de que esa fue su última chamba y fue su despedida porque... Pues no, de hecho sí estuvo investigando todavía hasta el final de sus días, incluso estuvo viviendo varios años en un hotel y ahí fue donde murió. Él murió solo, murió abandonado, con ninguna patente, porque todas se las robó Edison o Graham Bell o cualquier otro que tú quieras. O sea, agarraron sus inventos, se los volaron, los patentaron otros y ahí lo dejaron en la miseria. Y lo que se ha investigado, por lo menos hasta ahorita, es que gran parte de su trabajo fue borrado. O sea, algunos, o lo que sea, como quieran llamarle, no se sabe, es un misterio, simplemente desaparecieron. Bueno, entonces, eso sí, desaparecieron. Que haya sido borrado, no. O sea, yo creo que en algún momento lo van a sacar. Es como una metáfora, ¿no? Para el asunto de que no quieren que se sepa. Haz de cuenta que tú haces una investigación muy chida y te dicen, no, pues que lo quiero gratis. No, estás bien loco, ¿no? Y si tú quieres favorecer a la humanidad, vas a volar y adiós tu trabajo, ¿no? Entonces te borran del mapa, aunque no te maten, ¿no? Borran tu trabajo y valió gorro todo. Entonces es parte de la circunstancia que empezamos a hablar, el asunto del tipo de pensamiento que tenemos los humanos, y eso es lo que creo que sí tendríamos todos que cambiarle, ¿no? O sea, el asunto no es a ver cómo te chingo menos o cómo te chingo más, sino a ver cómo nos favorecemos entre todos, porque si no, pues vamos a seguir de mal en peor, no importa qué gobierno esté, sí. Porque tanto nosotros como el gobierno seguimos pensando igual. Bueno, en teoría el nuevo no, él no piensa así, él piensa ayudar a todos. Eso es teoría, porque en la práctica ya vimos que no. Es un ser humano y es un político. Quiero aclarar algo, él lo piensa, que no lo ha hecho, bueno, es otra cosa. O a lo mejor lo dice, quién sabe si lo piense. No, sí, de que lo piensa, pero no lo ha hecho. No, porque sí lo dice también. Por eso, una cosa es que te lo diga y otra cosa es que lo piense y otra cosa es que lo haga. Pero bueno, en fin, como sea. Tenemos que cuidarnos, tenemos que apoyar a los demás. Fíjense que sería más bonito, ¿no? Crear, por ejemplo, ahorita en esta crisis de pandemia, ir a los lugares, pues las tienditas chiquitas, ¿no? A los tenderitos, a las señoras que venden afuera de su casa con pobremente sus cajitas de madera. Sí, está mejor porque así de verdad nos ayudaríamos entre todos. Alguien me dijo una vez, sí, pero los que trabajan en un supermercado ellos también perderían. Entonces, si cierran, perderían su chamba. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que cierren esos? Pero vamos a ser francos y sinceros. ¿No? Antes de que existieran esas tiendas enormes de supermercados, la economía seguía girando, no era necesario. Y seguirá girando, así es. ¿Qué pasó? Que cuando estas tiendas abrieron, pues cerraron un chingo de tienditas, ¿no? El señor, y el trato era mejor, porque llevas, ¿qué hubo, don Pedro? ¿Qué hubo, don Luis? No sé, ¿no? Sí. Y fíjeme, no sé qué, bueno, no fíen, no pidan fiado, pero era algo así, ¿no? O sea, era más personal, era más humano. Incluso el tendero te entendía y sabía tu historia, ¿no? Sí. Incluso era bonito. Llegan estas grandes cadenas y todo esto se acaba. Entonces acaba, y ahora te atienden con cara de que no te quiero atender por decirlo. No, pues, trabajo entrar en cadena, güey, me siento bien famosa. No, o sea, no, por favor, yo digo no, es parte de lo que decíamos, la economía a la que ya estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo, y también seamos realistas, no vamos a cambiar las cosas de un día para otro. Sí, la cuestión del capitalismo, del neoliberalismo, que no se engañen, el neoliberalismo sigue existiendo y seguimos viviendo bajo esa norma. Y bueno, no lo decidirá nuestro gobierno aquí en México, es una circunstancia mundial, se acabará cuando se tenga que acabar, si es que se acaba o si es que nos toca verlo. Que no creo. Que no creo, así como vamos, no creo, pero puede ser que sí, digo, la transición entre los sistemas socioeconómicos sí tienen un buen periodo de transmisión, no, esa palabra no es, de transición. Y entonces, ¿qué quiso decir? Sí. No, o sea, de transitar de uno hacia el otro, del esclavismo, el sistema feudal no fue de un día para otro, o sea, se tardaron su tiempo, así igual la circunstancia que teníamos se tardó en cambiar, digo, el capitalismo lleva, ¿qué? Como 100 años o más. Poco más pues sí, desde la Revolución Industrial se podría decir que empezó lo del capitalismo, sí. Ahorita hace como 30, 40 años que empezó el neoliberalismo y ya vimos, bueno, el mundo ya se dio cuenta que no funciona, entonces tiene que transitar a otro modelo y eso, bueno, es una circunstancia mundial. Va a generar otros cambios. Sí, va a generar otros cambios, pero por lo pronto seguimos viviendo bajo el mismo modelo, por eso es importante que cambiemos nuestra mentalidad,
Porque Sí, sí claro. es cierto, sí está mejor comprarle al de la tiendita y no porque queramos que desaparezca Walmart o etcétera, etcétera, porque además ni van a desaparecer, pero lo que sí vamos a lograr Y es dan más fortalecer caro, la ¿no? economía interna. Si en algún momento dado esa tienda ya no le conviene o esa transnacional y se va a otro lado, sí, en efecto se perderán fuentes de empleo, pero eso no va a significar gran pérdida porque nuestra economía estaría fortalecida y estas personas Exacto. que laboran acá encontrarían otras fuentes de empleo para seguir dándole vuelta a nuestra economía. O sea, Pero vamos a tampoco ser se acabaría sinceros, el o sea, mundo. de esas mismas tienditas que cerraron porque crearon estas tiendas cadenas, la gran mayoría de personas que tenían esas tienditas están trabajando en esas cadenas. Exactamente, entonces es simplemente un paso de aquí para allá. Ajá, si y se volver a cierra esto, reabrir sus regresamos, tienditas, o vamos ¿no? a otro lado, o sea, tampoco pasa nada. Pero si no fortalecemos nuestra economía interna y aún así resulta que estas cadenas, por lo que sea, se van, pues entonces ahora sí Nos vamos a vamos a valer volver gorro. locos. Exactamente. Por Es eso- la importancia de sí comprarle a esta gente. Por eso es importante decirles que apoyen la economía local, apoyen Siempre. a la gente que hace todo el mayor esfuerzo para salir a trabajar todos los días, no en estas cadenas, pero sí a las que venden frutita en la calle, por ejemplo, que ellos no tienen la culpa de que pues tengan que salir a trabajar en pandemia, al contrario, Necesitan comer. son víctimas de la situación. Y ayúdense, de verdad, es bien importante ayudarse. Si ven que alguien no tiene un cubrebocas, denle un cachetadón y denle un cubrebocas. Sí. Hay que ayudarnos. Las dos cosas, o sea, Sí, primero, primero, toma tu cubrebocas. Hay que ayudarnos. Si ve que yo aquí tengo el mío, porque luego me dicen, es que tú no estás Sí, el mío transmitiendo acá esta está, tarde". sí. Acá está, Entonces, claro que sí. Guardamos a la distancia, por eso Liz está de un lado Sí, y usted yo está. estoy de otro Usted lado. está. Entonces, tratamos de mantener todo este tipo de situaciones en orden. Tenemos que ayudarnos todos. Si ven que alguien necesita un taco, pues de verdad, ofrézcaselo. Sí, pues no nos cuesta nada, ¿no? Hay que echarle un poquito más de agua a los frijoles, no pasa nada. Hay que ayudarnos. Y si le preguntan, oye, ¿por qué lo haces? Dígale que aquí en Plática Poblano lo escuchó en la hora de la tamaliza. Ay, como si le hubiera dado. No, sí. Sí. Bueno, Oye, es que pues, yo está voy a bien. yo no compro en esas tiendas departamentales. Ay, ¿por qué? Porque lo escuché en Plática Poblano. Así es. Qué bueno. Ya, me dijeron Plática Poblano, entonces ya tengo que A cambiar. nivel mundial, Plática Poblano. Claro. Señores y señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Liz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros platicando de todo y de nada, y todo que y de hablamos de nada. todo y que entendimos todo y que vamos a seguir hablando de muchas cosas más. Así es. Manuel Muñoz se despide de ustedes, Liz de Inicia también se despide de ustedes con un Pues muchas gracias, cuídense mucho. Bye. Cuídense, que tengan muy bonito inicio de semana y recuerden que tienen que ser felices, tienen que cuidarse con la sana distancia. Como Han encontrado pelambres. una nueva cepa de coronavirus, pero eso que no lo espante. Ya viene nuestra vacuna, no se preocupe. Y si Usted no se se espante. cuida, No va a de pasar verdad no va nada. a pasar nada. ¿Sale? Que tengan un excelente día, tarde, noche. Bye. Adiós.